Muy buenas noches, ¿cómo están? La posibilidad de saludarles como cada semana a través de Noticias Paraguay bajo la lupa. En una noche fresca, 12 grados la sensación térmica en Asunción, en el área metropolitana. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Doctor Alfredo Boxia. Carlos Báez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Mire, ahí tenés, doctor. Un poco tomado bronquialmente. Se nota, así que les pido paciencia a mis compañeros porque... Hola Andrés Riquelme, ¿cómo anda? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Modo Rusia. Ya estamos con un pie en la escalerilla del avión, dirían los antiguos periodistas. Acá cerca, como decían los socios, Rusia no. Senador Carlos Amarilla, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Pero estupendamente bien, un placer estar en compañía de ustedes. Senador Carlos Amarilla. Seguimos remando. ¿Cómo anda? Pero excelente, ¿Bien? bien, muy bien. Forma parte del equipo de transición de Mario Audo Benítez. Sí, gracias, una generosa invitación por parte del presidente electo. Estoy en ese equipo esperando que se arreglen algunas cuestiones para empezar a trabajar. ¿Pero qué es? ¿En qué consiste ese equipo? ¿Y quiénes conforman hasta ahora? ¿O ya están todos los que tienen que estar? No, solamente se define quiénes van a liderar. En este caso, por el lado del gobierno entrante, lideraría el equipo Juan Ernesto Villamayor, Benigno López, y bueno, y después otras personas estaremos acompañando ya desde un segundo plano. ¿Y tiene que salir un decreto? Sí, efectivamente, para que ese equipo tenga la posibilidad de interactuar con los responsables de los diferentes ministerios e instituciones del Estado, necesita una oficialización vía decreto, que se está demorando. ¿Pero ustedes creen que el senador Amarilla va a formar parte de ese equipo de transición y ahí se va a quedar? No, No. no. Para nada. Vamos a preguntar, Esa es una transición a un cargo. ¿Escuchaste lo de no da puntada sin hilo? Alguna vez se dijo, ¿eh? Sí. ¿Tributación, senador? De verdad, aún no tenemos, o sea, yo no tengo ningún ofrecimiento concreto por parte de Mario Audo. Espero que llegue alguna Cuando uno oferta, ¿verdad? no sabe qué va a hacer, o sea, nosotros, no sabemos, no tenemos la información, empezamos a especular. Alfredo Boxia dice tributación, a nosotros esta mañana nos dijeron Industria Nacional del Cemento, y se va a convertir más o menos como Benigno López, cargo que había Benigno López estaba para ocupar. Pero Por no eso, hay... no hay definición aún, mucha especulación sí, pero todo a su tiempo. Primero hay que consolidar este tiempo de transición, que es una tarea muy ardua, necesaria. Luego habrá suficiente espacio como para pensar en dónde podemos recalar, que es lo menos importante realmente. Va a ser Ahí se van a desmayar todos los colorados, porque Claro. si con Mazzoleni, que Tuvieron un preinfarto. no tiene partido político, tuvieron una especie de preinfarto, Dios mío, un liberal en el gobierno sería así como alta una traición. tragedia. No, sería No como creo. Cartes. ¿Eh? Sería como Cartes. Sería como de Vargas. Claro, sería como Cartes designándole a De Vargas. No, pero sin embargo, creo que la característica fundamental del próximo gobierno será justamente apostar por la pluralidad. De seguro habrá una mayoría de colorados en el gabinete, pero seguramente que va a haber algunas excepciones. ¿Eso lo dice porque usted cree que así va a ser o porque lo habló con Mario Audo? Porque en su discurso de campaña él decía que iba a coloradizar el gobierno. Sí, pero en muchas otras ocasiones también habló de la posibilidad de que personas de otros partidos políticos integren su equipo de trabajo. Pero en mi caso no es relevante esa cuestión. Yo de cualquier manera tengo la opción tomada de colaborar con él en el lugar que él estime conveniente. Perdón, Alfredo. Hoy en un programa anterior, la jornada con Patti y con Luis, estaban haciendo un listado, la larga lista de decretos, decisiones que fue tomando este gobierno sin consultar con el que va a asumir, dejándole gravosas consecuencias políticas y económicas. Y no se avisora a corto plazo una firma de decreto para que ustedes puedan hacer una transición en paz. Se está convirtiendo eso en un problema. Y empieza a tener ribetes de problema porque se está rompiendo con una tradición ya largamente instalada, que es la de instalar un equipo de transición que tiene por propósito coordinar justamente las acciones entre el gobierno que se retira y el que entra en un clima de cooperación, entendimiento, transparencia, para que quien vaya a asumir el desafío de conducir los destinos del Paraguay el 15 de agosto en adelante sepa con qué se va a encontrar.
Y es una pena que estemos en este caso, en esta perspectiva donde podríamos, yo por lo menos me aventuro en calificar esta situación como una falta de cortesía institucional. No contribuye en nada, se está perdiendo tiempo y consecuentemente puede, como lo decía hoy Juan Ernesto Villamayor, probablemente a un replanteo de cómo abordar la entrada al gobierno en agosto, si es que no se superan las próximas horas. El antecedente del cuando asumió Cartes, ese equipo de transición, ¿tienen un antecedente de cuando se firmó este decreto entre el equipo de transición de Cartes y el gobierno saliente de Federico Franco? Los primeros días de mayo. Los primeros días de Sí. mayo ya. ¿Recuerdan ustedes que el equipo de Cartes, porque también el gobierno de Franco así lo permitió, convenientemente creo, se instaló apenas antes de que se proclamara oficialmente la victoria de Cartes y ya entraron en funciones? Una de las primeras medidas que tomaba el gobierno entrante en aquel momento fue justamente solicitarle al gobierno de Federico Franco suspender todas las licitaciones, todas las adjudicaciones, todos los contratos, poner en stand-by, cosa que hoy ellos en función de gobierno parece... Y conste que son del mismo partido. Claro, parece que han olvidado ese episodio. Y hay temas delicados, ya lo que mencionaban entre otras cosas, y está también el tema de la carne, Sí. del mercado de la carne, que es un tema delicadísimo. Sí. Y que me da la impresión de que no saben qué hacer y cómo hacer, aun cuando ya salió el frigorífico Concepción, pidió disculpas por algunos errores administrativos, algunos insinúan de lo que se hizo con la carne o lo que pasó con la carne, pero vamos a ver qué nos dice el ministro Neytin más tarde. Ujú. Pero es un tema delicadísimo. No, sin duda, y precisamente de temas delicados es que se procura entender, digamos, en ese equipo de transición para que se consulte, para que se dialogue y se busque el mejor tránsito, digamos, para superar obstáculos y dificultades que siempre van a existir. Pero en este caso realmente ya es llamativo el Sí, a ver, curso porque de fue acción. la decisión bastante polémica de cambiar el lugar de la embajada en Jerusalén. Israel, ¿verdad? Claro. Le queda el problema o potencial problema al próximo gobierno. Nombramiento de embajadores a esta altura, 2 meses antes del gobierno, no tiene mucho sentido, parece casi una provocación, ¿verdad? El tema de las licitaciones de los casinos, que se le adelanta y se les da por 10 años. El tema de la carne que vos dijiste y algunos otros que se me está escapando, que parece que son como elementos de presión por esta cuestión. Licitación Son para claramente actitudes identificación. inamistosas, innecesarias e inconducentes, porque si con ese criterio pretenden ellos de alguna manera controlarle a Mario Abdo Benítez, pues se equivocan de Pero- cabo a pero- cabo. pero- ¿dónde ¿Tienen- está el perdón, problema? ¿qué información tienen de que esto esté atado a aceptar la renuncia de Cartes? ¿Está atado? No lo explicitan de esa forma, pero yo tengo que colegir que de alguna manera son señales, digamos, de alerta en ese sentido, o con esa pretensión. Ujú. Y se equivocan, honradamente yo Bueno, les digo, se pero equivocan. tarde o temprano tiene que salir, senador. ¿Verdad? El decreto tiene que salir o no. Y sería algo realmente bochornoso que no se tenga instalado el equipo de transición de manera oficial. Eso sería realmente insólito. Sí, recuerdo 2 más ahora, el tema de combustibles, que se posterga y va a Sí. quedar, y el insólito nombramiento de Helio Cabral en aduanas, siendo que había salido de allí Por corrupción. por corrupción. Que el director de aduanas hoy dijo que fue un pedido de Juan Carlos López Moreira. Porque él fue, ¿cómo es que se dice? Comisionado. Comisionado a la presidencia. No, primero fue nombrado como asesor Del presidente. del presidente y después comisionado a esa dirección de aduanas. Sí, son realmente acciones poco elegantes. Ojalá se encuentre el mecanismo de resolver esto, porque hay algo claro y concreto. Mario Abdo Benítez va a asumir el 15 de agosto y se espera, por el bien de la República y por los intereses superiores, tener este tiempo para ir acomodando las piezas, ¿verdad? Porque Ese es el gran debate que solemos tener sobre el tema de la institucionalidad. Cuando a veces hablamos, parece una palabra etérea, una entelequia parece. Sin embargo, estos son
O sea, la institucionalidad es cuando las instituciones funcionan más allá de los caprichos personales. Este ya es un capricho de no instalar un equipo de transición, algo que se tiene que dar, se tenía que haber dado con cualquier gobierno, y si se dio entre un gobierno colorado y un gobierno liberal, con más razón debería darse ahora que son del mismo partido político. Debería ser la transición más normal aún que cuando son de signos diferentes. Claro, hubiera sido de mero trámite, hubiera sido en un ambiente de plena cordialidad, de entendimiento, cooperación, reitero, porque eso es lo que se espera que suceda. Y viene al caso nomás tener como ejemplo, si bien son regímenes diferentes, pero el gobierno que cae en España al día siguiente estaba instalándose, obviamente porque así lo establece el rito, ¿verdad? Pero estaba presente el rajado. El rajado, ¿verdad? Rajoy. Deseándole la mejor de las suertes a su sucesor y incluso con todo el conflicto que se generó, no es claro, que fue una salida traumática, tranquila ni pacífica. Definición, ¿verdad? Sí. Y nosotros perder 30 días de tiempo, realmente me parece poco edificante que estemos en este escenario. Ojalá se resuelva y mañana amanezcamos con el decreto y que las cosas empiecen a funcionar. Una vez se piensa, ¿y acaso no habla el presidente electo con el presidente actual? ¿Se firma después el decreto? ¿O cómo se hace eso? ¿De memoria? No, los insumos han sido proveídos ya oportunamente. Se le facilitó todos los datos al... Claro. Y ellos tienen que designar también unos... Sí, son equipos espejos, digamos. Socorro. Bueno, pero esta en realidad no es descortesía, no es descuido. En realidad acá lo que se está discutiendo es si Cartes va a ser o no senador activo. Y de eso nomás... ¿Vos pensás que pasa por ahí, doctor? Claro. ¿Y ustedes qué piensan? Claro que sí. Yo creo que hay problemas en el sector del gobierno. ¿Quién va a ser representante del Ejecutivo? ¿O quiénes van a ser? A ver, no entiendo, Carlos. Eso nunca fue un problema, nombrar gente. Y no es fácil encontrar la gente. Porque ustedes van a decir categóricamente que Juan Carlos López Moreira tiene que estar, ¿verdad? Y él estaba en la lista oficial. O sea, cuando se habló del equipo de transición, el que lideraba de parte del gobierno era Juan Carlos López Moreira. Digo, yo tratando de entender por qué pasa con los nombres propuestos. Yo apoyo la teoría del doctor Boxia. ¿Pasa por ahí? Sí, a mí me parece que sí. Pero que va a pasar un mes y no se va a aprobar el tema de... Es difícil sentarse a hablar con gente que le está poniendo palo en la rueda a la intención del líder de ese grupo. Pero esa es la institucionalidad. Una cuestión es el pleito político, pero el equipo de transición es una institución. O sea, tiene que funcionar más allá de los conflictos coyunturales. Se dice fácil, pero yo supongo que estando ahí adentro debe ser bastante argel. Y la gente que está en ese equipo le va a importar poco la ansiedad que ustedes tienen de empezar a hacer las cosas. Yo creo también de que les interesa muy poco la suerte del señor Cartes, porque si salen a responder con ese nivel de agresividad, como lo dicho por Aliana, por otros importantes referentes del cartismo, ¿cómo es posible crear el clima propicio como para subsanar un inconveniente que, dicho sea de paso, está discurriendo por causas completamente normales, ¿verdad? Porque tratar la aceptación o el rechazo de la renuncia, pues hay tiempo hasta el 30 de junio y puede ser inclusive abordado por la próxima legislatura. No hay plazos perentorios, nadie está incumpliendo absolutamente nada. Es parte, digamos, del proceso parlamentario y de la dinámica que en ese ámbito se le imprime a este tipo de situaciones. Y como decía Estela, bien distinto es el tema de los equipos de transición, que se necesita aprovechar el tiempo, si no, ¿de qué valdría que constitucionalmente tengamos un paréntesis entre el gobierno electo y la asunción de casi 4 meses, si luego vamos a echar por la borda la correcta utilización de ese insustituible elemento, ¿verdad?, que es el tiempo? Pero si ya se firmó el decreto, se cae la teoría automáticamente. Igual tenés un mes de atraso. Claro, ya hemos perdido un mes. Un mes de atraso ya tenés. Con Franco se firmó a comienzos de mayo. Bueno, o sea que no hay...
Gente vive la... No, Pero no importa. pero probablemente Ojalá que tan ¿Tiene la pronto- información, Carlos? No, ¿Se firmó ya? y probablemente no, es que se tiene que firmar. A mí algunos me dicen que ya se firmó. No, pero ese algunos me dicen tuyos son bastante certeros No, siempre. pero hay que ver también. Pero los decretos Pero ya, pues, pero surten efecto a partir de su Publicación. publicación. ¿verdad? claro, no es que tenga yo, ¿verdad? Es como Porque la tenga firma uno. de Friedman, ¿verdad? Que se tenía en el, supuestamente, ¿verdad? ¿Y por qué no juró, no aceptó la renuncia de Horacio Cartes? Porque nos gestionaron en forma. Yo creo que nos han realizado las negociaciones políticas en la debida forma, reitero. Porque Dieron como un hecho que... sí, dieron por automática un procedimiento que necesita de conversaciones, de consultas, de diálogo. Fue Es una lo feroz natural, chambonada política. Entonces, no, ¿Perdón? una feroz chambonada política. Yo no quisiera calificar lo que así es, ¿verdad? ¿Cómo se ve usted en el 2023? ¿En qué carpa va a estar? ¿Cuál es su futuro político? No sabemos lo que va a pasar. de repente- Claro, pero es el único liberal en el actual gobierno. No creo que sus correligionarios le vean bien por ese paso que dio de salir solo, lanzarse a esa aventura, no entrar, aliarse a los tradicionales, como diría Juan José Zapac, y ahora formar parte de ese equipo. O sea, está muy, muy consustanciado con el Partido Colorado o con Añetete, como quiera. Bueno, ¿Cómo yo de recupera verdad esto? estoy muy comprometido con el gobierno de Mario Abdo Benítez, casi de manera personal, ¿verdad? Directa. Y mi suerte va a estar en gran medida dependiendo de si tengo alguna posibilidad de mostrar gestión, si tengo la suerte de acceder a alguna función relevante y desde ahí posicionarme nuevamente, digamos, como un gestor de lo público, que es lo que me interesa. Y ya el 2023 es un horizonte muy, muy alejado, ¿no? Pues ya no fue luego candidato del Partido Liberal en estas últimas elecciones. No. ¿Verdad? Ya no fue. Digamos, yo ya he pagado mi pase a la independencia. De alguna manera he roto con mi partido y bueno, ahora tengo que remar en un escenario ya distinto, diferente, que es el del mundo independiente. Y vamos a ver cómo me va. Tengo suficientes ganas de seguir en la política, independientemente que tenga o no algún cargo público, pero yo tengo una vocación política que me viene desde mi temprana juventud y pienso seguir en eso, ¿no? Senador, a lo largo de su gestión en el Senado, usted tuvo una confrontación dura. En un principio, diríamos, de colaboración con el gobierno de Cartes, pero luego de confrontación total. ¿Usted cree que este Senado viejo, por llamarlo de alguna manera, ya no va a permitir la aceptación de la renuncia de Cartes? ¿Cómo usted ve de aquí al 30? Porque de aquí al 30 hay como una pulseada. Hoy la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado se reunió, bajaron totalmente los decibeles, las agresiones verbales de Aliana y de un sector desaparecieron. Ahora dicen que hay que hablar de unidad, que es como volver al punto de retorno, diríamos, ¿verdad? O sea, lo que tenían que haber hecho, recién lo están empezando a hacer ahora. Dijeron, no vamos a tomar decisión, vamos a abogar por una reunión entre el presidente electo y el presidente de la República. ¿Usted cree que esto ya no... es probable que cambie, que miembros de Colorado Añetete, usted mismo como senador, hasta el 30 de junio, puede variar su voto con respecto a Horacio Cartes? Bueno, en primer lugar yo abogo para que restablezcan, digamos, los canales de comunicación y entablen diálogo los sectores en disputa. Veo bien difícil que ya lo que resta de esta legislatura vuelva a tratar con posibilidades de éxito la aceptación de la renuncia. Y digo esto por lo siguiente, creo que se cruzaron ciertas líneas muy peligrosas. Yo no recuerdo que un presidente que aún no haya asumido el cargo fuera ya objeto de
amenaza de juicio político, como se ha dado en este caso. A Mario Abdo Benítez ya le dijeron que le harían un juicio político si no se avenía a gestionar la aceptación de la renuncia del señor Horacio Cartes, un ritual con el que él tiene muy poco que ver, dicho sea de paso. Me refiero a Mario Abdo Benítez. ¿Por qué él tendría que cargar con la gestión de que aquello sea aprobado o eventualmente rechazado? Él está, pero preocupado por otros temas mucho más urgentes, importantes y trascendentes, porque está preparando su gobierno. Entonces, a mí me parece, si de mí dependiera, si yo tengo que tomar la decisión, luego de que hayan tirado una munición de esa magnitud, amenazar con un juicio político al próximo presidente de la República, yo bloqueo cualquier posibilidad de que se trate con éxito en el resto de este periodo. Ese debate que existe de la gobernabilidad con Horacio Cartes, fuera o dentro, ¿dónde es más peligroso? Porque es se parte luego de la premisa que va a ser un problema, ¿verdad? El debate que hay es si va a ser más peligroso dentro o fuera del Senado. Esas amenazas desde el oficialismo de hacerle un juicio político, como que reforzaron la idea de que, bueno, son más peligrosos adentro. Sí, efectivamente, esa creo que ha sido la inequívoca señal que han lanzado, quizás sin quererlo, ¿verdad? Pero enhorabuena, finalmente es mejor saber también con qué adversarios uno trata para tomar las medidas apropiadas, ¿verdad? Me parece claramente un error, pero gigantesco, mayúsculo, la manera en que desde el cartismo han abordado esta situación. No se puede estar amenazando, ¿a cuento de qué? A un equipo que les ha ganado a ellos, pero claramente las internas, en un escenario adverso, con mucho esfuerzo. Si piensan que Mario Abdo Benítez les va a temer ahora, cuando ya no les temió antes, pues es de lógica elemental. Tienen que ubicarse estos señores cuando entran a interactuar con una persona a puertas de conducir los destinos de nuestro país. No es cualquier persona con quien están hablando, es Mario Abdo Benítez, el presidente electo de nuestro país. Un poco más de respeto, mesura y contención debieran demostrar, ¿verdad? Senador, los colorados ya sabemos, van a ser gobierno y oposición, como siempre hicieron ellos mismos, y ya conocemos esa historia más o menos, ¿no? Ahora, usted como observador agudo de la política, ¿qué nos puede decir de su, no sé si llamarle ex partido, el Partido Liberal, de cara a este necesario recambio generacional que tiene que darse ahora después de esta derrota de Efraín y el declinio o el ocaso también del llanismo como figura a largo plazo? Yo creo que el recambio dentro del PLRA se va a dar probablemente no a la velocidad ni con la contundencia que las circunstancias exigen, ¿verdad? A mí me parece que estos dos grandes equipos que administran hoy el partido, por un lado el llanismo y el otro lado, digamos, el grupo comandado por Efraín, van a tomarse su tiempo para emprender una retirada. Creo que va a ser ordenada esa retirada y van a propiciar ellos a su ritmo, digamos, el recambio en cada bloque. Y me parece que en un par de años vamos a tener nuevas figuras al frente del Partido Liberal, que ojalá tengan la sabiduría de conducir los destinos de este partido tan importante para la República con mayor éxito. ¿Pero las ve usted en lontananza, a esas figuras? Sí, sí, sí. Yo veo algunas figuras interesantes que obviamente tendrán que entrar en un fogueo más intenso para adquirir experiencia. ¿Quién es? A mí me gusta particularmente un chico como este Nakayama, que Eduardo tiene cualidades importantes como para proyectarse. Necesita del acompañamiento de estos líderes, digamos, de envergadura como Llano y Efraín, que creo que tienen esa posibilidad de transferir experiencia, conocimiento, y debieran ocupar gran parte de su tiempo en esa línea de formar cuadros que le den un nuevo rostro al Partido Liberal. ¿Se agotó entonces el liderazgo de Efraín y de Llano? ¿Se agotaron?
Y si lo vamos a medir con posibilidades de conducir al partido o en su defecto a la oposición hacia escenarios de conquista, digamos, del poder nacional, creo que las chances están ya como que agotadas. ¿Cuál es su lectura, doctor, de la actuación de Efraín en esas nacionales? Porque mucha gente dice, no, volvió a perder y ya nunca más va a ganar. Y otra gente dice, no, pero sí hizo la mejor elección de un liberal en toda la historia. ¿Cuál es su lectura particular? Yo creo que Efraín hizo una muy buena elección. Para muchos inclusive sorprendente la buena elección que ha hecho la alianza en su conjunto, con Efraín a la cabeza. De ahí obviamente se pueden recoger frutos positivos que podrían, digamos, tener proyección, pero también hay que tener la capacidad de ver los errores gruesos que probablemente hayan impedido un mejor desempeño de esa alianza. Pero mal no ha sido el desempeño de Efraín. Ahora uno puede evaluar esa situación también diciendo de que ha sido el Partido Colorado el que entró, digamos, en un lodazal en el tramo final de la campaña y se impregnaron de ciertos aspectos nocivos. Pero cualquiera sea la arista con que queramos ver esa realidad, lo concreto es que no se le puede reprochar a Efraín que haya hecho una mala elección. Sería de mala leche decir eso, ¿no? Volvamos al tema del cargo. Usted dice, no me ofreció, no me hablaron. Industria y Comercio también se dijo. Sí. Pero parece que va a ser otro el ministro de Industria y Comercio. Vamos a popa pitata sin cargo. No. Cada vez que se le pone, no, y así pues es el tema. Hasta que no, pero quedan 2 meses nomás ya. Sí. Y todavía quedan pendientes confirmación de algunos ministerios. Mira, yo con todo gusto hubiera compartido con ustedes una primicia, no tengo ninguna primicia, porque nos hemos puesto de acuerdo, digamos, de que si vamos a explorar algunas posibilidades así concretas, lo vamos a ver allá entrando a fines de julio, ¿verdad? Hoy la prioridad es que se instale el equipo de transición, que podamos ver todo cuanto se nos permita de lo que va a dejar este gobierno, procurar realizar el enlace más acertado posible, de tal manera que el gobierno de Marito tenga un ritmo adecuado para responder a las expectativas de la ciudadanía, que son muy elevadas y algunas inclusive muy interesantes, muy intensas. Va a ser difícil el arranque del gobierno, no sabemos todavía con qué disponibilidad se cuenta, el grado de ejecución de ciertos proyectos, el inventario ese necesario para ver cómo se arranca es lo que se está demorando en darse a conocer. ¿Por qué no pudo volver a ser senador? ¿Qué faltó? Más allá de los votos, ¿verdad? Y probablemente no hayamos podido comunicar un muy buen proyecto. Nos faltó tiempo, lo hicimos muy a última hora. Probablemente desde una crítica que me asigno personalmente, nos faltó audacia en el sentido de hubiésemos hecho, si pudiera, volvería atrás y haría una lista diferente. No estaría yo a la cabeza, nos hubiésemos jugado por personas diferentes que pudieran realmente darle un rostro fresco a nuestra oferta. Si hoy pudiera armar la lista, yo le pondría a Guillermo Ereque en primer lugar, por ejemplo. ¿Sí? Y yo pasaría al tercero, una cosa así. Haríamos cosas novedosas. Nos faltó una mirada más desapasionada, porque fuimos armando también muy sobre la hora, uniendo piezas conforme orden de aparición más o menos, ¿verdad? Y eso nos restó fuerza, pero nosotros vamos a perseverar en esto. Hoy, reitero, simplemente adquirimos nuestro carnet de independencia y a partir de ahora veremos ese espacio, cómo podemos transitar. Ese grupo que le acompañó a usted, Guillermo Jere, que el doctor Altamirano. El doctor Bendaña, el doctor Altamirano, ¿permanece de algún modo todavía cohesionado en torno a algo o no? Y bueno, nos falta volver a conversar, plantearnos el futuro de alguna manera. Yo sé que particularmente al presidente electo le interesa
establecer un vínculo con esas personas. Y bueno, vamos a ver cómo podemos compactarnos para sacar el mejor provecho posible a la experiencia tan rica que esas personas tienen en sus respectivas áreas y quehaceres. ¿No tiene en mente abrir una nueva nucleación política, nada por el estilo No, todavía? no. ¿Va a En mi esperar? caso no. Yo me concentraría muchísimo en lo que pueda aportar con el presidente electo y solamente cuando pase un tiempo prudencial proyectarme personal y particularmente opciones políticas electorales. El cargo que le den no va a usar para poder juntar su movimiento dentro del Partido Liberal nuevamente, llevar gente de su base, digamos. Bueno, una característica mía ha sido justamente el no ser estructuralista, digamos, desde el punto de vista de pertenencia a movimientos y procurar ahí armar de acuerdo al espacio que se le asigna orgánicamente, digamos, un equipo político. Probablemente un error importante en la política, pero bueno, es mi característica. Yo no tengo ese tipo de inclinaciones de meter gente en la función pública y armar equipos a partir de del servicio público. No, porque eso es no una me realidad, apetece. eso es una realidad. Sí, pero yo no soy de esa línea. Si a mí me asignan una responsabilidad, procuraré hacer la mejor gestión que pueda y desde ahí ver qué provecho sacar a las circunstancias. ¿Qué cree o qué piensa con relación al gobierno de Audo Benítez? ¿En qué va a enfocarse? ¿Se puede hablar de eso? ¿O qué usted le sugeriría, por ejemplo, al inicio nada más de esta nueva administración? Yo creo que Mario tiene muy bien definido cuáles van a ser sus prioridades. Él pondrá mucho énfasis durante su gobierno a las cuestiones vinculadas con la salud, la educación, el empleo y el bienestar de las personas como una cuestión central. No va a descuidar en la medida de lo posible el desarrollo de la necesaria infraestructura para nuestro país. Y me parece que va a darle entidad a esto de pulverizar la impunidad como fuente, digamos, inagotable de la vasta corrupción que nos golpea. Y por ahí va a transitar. Mario Audo Benítez tiene la virtud de ser un hombre componedor, un hombre que sabe dialogar. Esa experiencia legislativa mucho nos ayuda para comprender la necesidad de buscar la interacción con el opuesto, con el que está, digamos, haciendo oposición. Y no debemos olvidar de que Marito, como parlamentario, se nutre, digamos, en esa relación de la multibancada que conformamos desde el inicio de esta legislatura que está acabándose, ¿verdad? Es lo que le permitió probablemente tener la fuerza suficiente para encarar al todopoderoso Horacio Cartes en la plenitud de su mandato y perseverar hasta llegar a ser actualmente el presidente electo. Me decían la otra vez, perdón, sí, en ese contexto nomás de un poco del escenario que le espera al presidente electo, me decían, si bien el Partido Colorado está dividido y eso podría significar algún tipo de ingobernabilidad, me decían también, bueno, pero la oposición también está muy dividida y en ese sentido eso le beneficia a él, porque, bueno, divide y reinarás, sigue vigente. Decía, bueno, con el Partido Liberal no solo dividido, sino destrozado. Me parece que en este momento el Partido Liberal está en su peor momento en términos institucionales. Y después las otras fuerzas políticas son pequeñas, diríamos, que a él le va a ser fácil a partir de esa gestión que tuvo en el Senado. ¿Es así como ven el escenario? Sí, así mismo. Y para ilustrar un dato, a esta misma altura, de 5 años atrás, nosotros de la oposición estábamos trabajando afanosamente para construir las bases, digamos, de la sustentabilidad y de la gobernabilidad del gobierno de Horacio Cartes. Lo hacíamos convencidos de que era una contribución en beneficio de los altos intereses de la República, hasta que se plasmó aquel esfuerzo en un documento que se llamó Primero Paraguay o algo así. Y imagínense si hoy los que estamos cerca
de Mario Abdo Benítez nos haríamos todo el esfuerzo para generar vínculos y un cuadro de cooperación bastante amplio que le permita a él tener un sereno arranque de su gobierno. Están dadas las condiciones. Si se logra unir todo el Partido Colorado, mejor aún, pero en la hipótesis de que se mantengan, digamos, las diferencias, las divergencias en ese partido, pues se podrá, digamos, armonizar los intereses con la oposición. Que dicho sea de paso, me parece tienen una predisposición muy sana de colaborar con el gobierno de Mario Abdo Benítez. Yo estoy francamente sorprendido por lo que pasó en España, en donde un juez al partido de gobierno les mete preso, lo castiga al propio partido, da sentencias de 30 años, 25 años, algo que nunca ocurrió. Uno no se imagina que eso pueda pasar en el Paraguay, donde probablemente proporcionalmente la corrupción incluso sea mayor que en España, ¿verdad? La ciudadanía, creo que más allá de las simpatías políticas, va a mirar sobre todo los primeros 100 días del gobierno de Marito, que son los que dan las señales de hacia dónde va a priorizar. Y yo creo que va a tener la compañía de la gente, eso que se usó como eslogan de campaña, el Marito de la gente, sí es que da señales claras de querer terminar con la impunidad en este país, ¿verdad? De reformar la justicia, de ser apoyado por la ciudadanía en general, más allá de los acuerdos políticos que siempre son un poco perversos, ¿verdad? No sé nomás si ese coraje, esa determinación la va a tener Marito. Yo creo que sí lo tiene. Tendrá que ser puesta a prueba esa determinación, esa convicción, pero yo confío plenamente en él. Además sé que va a obrar así, porque cuando él habla al público y señala de que se cuiden, palabras más, palabras menos, sus amigos y sus familiares en primer lugar, de que pueden ser objetos, digamos, de la vigencia plena de la ley, de un Estado de Derecho, si es que se salen de la raya, es una señal importante. Yo no recuerdo que un presidente en otras circunstancias haya advertido a sus amigos y a sus parientes de que no jodan, porque así es que hay que decir, porque uno, si realmente va a combatir la impunidad y la corrupción, pues bien dispuesto tiene que estar en primer lugar de cortarle la cabeza a los más cercanos, porque son los primeros que procuran muchas veces salirse de la línea. Y tener esa convicción, tener esa determinación, como él lo ha expresado, no es un dato cualquiera. ¿En qué momento de la campaña empieza usted a tener este alto concepto rayano a la devoción que hoy tiene de Marito? No, nosotros venimos trabajando con Marito ya desde el inicio del año 2014, de la posibilidad esta que hoy es materialmente una realidad, el presidente de la República. Y desde aquel entonces pues venimos construyendo confianza, conociéndonos en todos los planos, inclusive 2014 ya. 2014. El 2015 fue la interna. Claro. 2015 la interna. La del presidente del partido. A mediados del 2015 él fue elegido presidente. Sí. Sí, y antes veníamos preparando. Cuando él pierde las elecciones de la Junta de Gobierno, es elegido después presidente del Congreso. No, en ese tramo, antes de las elecciones. El sueño de Carlos Amarilla siempre fue unir al Partido Colorado, al sector del Partido Colorado de Mario Abdo con la oposición, ¿verdad? Y si se hubiesen dado ciertas circunstancias, sí, probablemente. Al final terminó usted unido a ellos. Y el resto para cerrar, lo mejor del gobierno Cartes. Lo mejor del gobierno de Cartes, yo creo que ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la eficiencia de determinadas áreas del gobierno, las empresas públicas, particularmente Itaipú, entre las binacionales. Creo también que ha hecho un esfuerzo por instalar el concepto de la transparencia, por más de que él se ha desviado, o sectores de su gobierno se han desviado de esa premisa, ¿verdad? Y por ahí pasa lo mejor de Cartes. Donde se aplazó nítida y contundentemente ha sido en su
en entender la institucionalidad de una república, cómo funciona una república, de meterle más ganas a eso, ¿verdad? Y ha sucumbido a la seducción de querer perpetuarse en el poder, de buscar algún atajo en la Constitución Nacional, etcétera. Y eso ha desdibujado muchos de sus logros. Por ejemplo, creo que ha tenido una muy buena política en materia habitacional. El hecho de que se haya transparentado todo lo que es Petropar, un nido y antro de corrupción, tiempo atrás, son, digamos, pasos positivos. Senador, gracias por venir a visitarnos esta noche. A Muy ustedes por amable. la invitación. Placer. El senador Carlos Amarilla compartiendo con nosotros esta noche. Hacemos la pausa y a la vuelta el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Neiting, con nosotros bajo la lupa. Ya volvemos. Nosotros tenemos el... Perdón. Yo creo que iba a decir algo. El ministro de Agricultura, el señor Luis Neiting, con nosotros esta noche. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, a Estela, al señor Boxia y al señor Andrés. Muy buenas noches. Bueno, antes de conversar con el ministro, hay noticias que tienen que ver con el fútbol, Andrés, porque Libertad ya tiene, Cerro Porteño ya tiene rival para la otra etapa de la Copa Libertadores, va a ser Palmeiras de Brasil, y Libertad tiene también rival que va a ser Boca Juniors de la Argentina. Con la diferencia que Libertad define en casa y Cerro define afuera. Claro, Cerro juega de local acá, me imagino lo que va a ser ese estadio. Sí. Recaudación para Libertad y para Cerro, tiene muy buenos rivales. Ahí están los Ahí cruces, están. precisamente. Sí, River Muy y bien. Racing en la Argentina. Octavos. Independiente Santos, Estudiante de La Plata Gremio, Tucumán Atlético Nacional, Colo-Colo Corinthians, Cerro Palmeiras, Flamengo juega contra Cruzeiro y Boca Libertad. No le veo limpia ahí. No, No. ya no está. Este año no, Ya no. el año que viene sí. Y les Estuvo. quiero contar una nueva medalla de oro en los Juegos de Sur en Fútbol Bolivia. femenino. Fútbol femenino sub-20. Es la cuarta medalla de oro, creo. El fútbol femenino que viene creciendo mucho. Estas mismas chicas habían ganado el año pasado en Ecuador la clasificación al Mundial de Francia, que se va a jugar ahora en agosto. Ujú. Cuando Y salga ahora- la y ahora ley de tienen medalla paridad, oro. vamos a mezclar la selección paraguaya No con se las puede mujeres. acelerar eso Podría para que ser. jueguen el Mundial de Podría Qatar. ser. Y por eso la ley de paridad, sí, con... Bueno, vamos a aplicar. Todo esto viene a cuenta porque Andrés se va. Sí, está contando. Nos deja Andrés. No creo que va a ser el regreso de Andrés. Se Sí. va, se va a Un mes y Rusia. medio de anécdota ya tenés. ¿Ah, un mes y medio te va? Sí. El Mundial dura 20 días, no ese es el 25. problema del Mundial. O sea, bueno, ¿Verdad? Se va a 10 sedes distintas. el ¿Qué que te puede, parece? puede. 10 de las 11. Un periodista uruguayo mostraba en un video que estaba siendo viralizado cómo hicieron un nuevo asfaltado en San Petersburgo. Empezaron a las 12 de la noche. Sacaron todo el asfalto viejo y para las 6 de la mañana estaba todo hecho el asfalto nuevo. 10 cuadras. 10 cuadras. Sí. Mm. Pasa que si no hacían, Putin los envía a Siberia. Acá nosotros para sacar un... Acá se cerró todo, acá se cerró todo San Martín porque tenía que sacar unos bloques de cemento que estaban, porque mañana, a partir de mañana no hay giro a la izquierda acá, Claro, en República Argentina y Mónica López. No se va a girar más a la izquierda. es cierto. Y estaban ordenando recién. Para sacar esos bloques se armó todo un tumulto esta noche, eso rato nada. Bueno, ¿de qué prefieren hablar con Nathan ustedes primero? Vamos a empezar De- con la carne. ¿Eh? Agricultura, digan. Vamos a empezar con agricultura. Estábamos hablando de Rusia justamente. Y después vamos a hablar de la carnicería política. ¿Por dónde empezamos, ministro? Usted, a las órdenes, Carlito. Bueno, hablemos del tema carne. Hoy se publicó un comunicado del frigorífico Concepción. Es una cosa sí y no, verá, hablamos nosotros con el presidente de Senaxa temprano, hablamos con el abogado Ovelar también. Sí. ¿Qué pasó más tarde en el transcurso de la jornada? Y bueno, nosotros le recibimos a través de una nota oficial a los gerentes, el presidente en este caso, primero de Frigo Norte y después de Frigorífico Concepción. Lo que más interesa es Frigorífico Concepción. A las 9 de la mañana estuvo el señor Yair de Lima y estuvo su abogado Ovelar. Ovelar. Ujú. Y estuvimos hablando, fue una reunión bastante extensa, casi 2 horas estuvimos con él. Y bueno, nosotros tenemos todo recabado la información al respecto, se ha hecho un sumario técnico de gestión, por un lado por Senaxa, y se ha hecho una auditoría interna, una auditoría técnica de gestión y un sumario administrativo, corrigiendo los términos, ¿verdad? Tenemos los informes pertinentes, nos falta cruzar alguna información y
también tenemos medidas adoptadas, ¿verdad? Le pedimos que paguen la multa. Primero dijeron que iban a pagar, después presentaron una nota que pagarían cuando le habilitemos los mercados. Una serie en el comunicado decía nos allanamos. No, allanamos, no, pero después cambiaron. El comunicado es bastante light, ¿verdad? Y hay que entender, ¿verdad?, la posición de su abogado, que busca llevar todo al plano civil, administrativo, que parece lo correcto de parte de ellos, pero hay unas cuestiones bastante graves para la economía paraguaya en cuanto a que se atentó con reglas y normas, ¿verdad?, que están vigentes en nuestro país, y se introdujo un volumen muy importante de carne del Brasil sin el certificado sanitario. Es bastante grave ese tema, ¿verdad? Ellos quieren aparentar como que no pasó nada, pero tuvieron oportunidad de descargo, hablamos, y depende cómo sigue todo esto, vamos a ir habilitando los mercados. También escuché tu entrevista con el nuevo presidente de Cenaxa, ¿verdad? Estamos abocados a buscar lo más pronto posible una salida a esta problemática que se presenta en la carne paraguaya. Ministro, ahora que pasó cierto tiempo, ¿hay alguna idea más acabada del daño producido? Es decir, al comienzo pues, uno escuchaba desde pronósticos cataclísmicos con respecto a la carne exportada al Paraguay, hasta otros que decían no va a pasar nada. Hoy en día, un mes después, ¿cómo califica, cómo evalúa eso? Bueno, realmente partimos del punto más importante, ¿verdad? Acá de repente se presenta una industria como víctima de un proceso. Sí. Eso atenta contra toda la verdad. Acá yo siempre me he ratificado, y acá estoy viniendo ahora de una reunión con la Asociación Rural del Paraguay. El patrimonio carne es un patrimonio de todos los paraguayos. Tenemos que partir de ese punto. El mayor ingreso económico en la parte agropecuaria es la soja, ustedes saben muy bien, y después le sigue la carne, un volumen cercano, no los 1.500 millones anuales, pero 1.450, 1.500, depende de las condiciones de exportación, ¿verdad? Ese es un trabajo largo, arduo, cambiar la mentalidad del productor pecuario, lo que vivimos en el campo lo sabemos, de una cultura, de una producción totalmente extensiva, ir a un sistema de alta tecnología donde se invirtió en genética, empezando por los toros, las vacas, o sea, el hato ganadero, después asimilando tecnología, inseminación artificial, transferencia de embriones, selección, una selección muy drástica, cruzamientos, y hoy el hato ganadero paraguayo es comparado a los mejores niveles del mundo, ¿verdad?, en cuanto a la calidad pecuaria, y eso después se extrapola en la calidad de la carne. Esos son 40, 50 años de trabajo de la gente, no es una cosa que se obtiene en este momento. Entonces, hoy la carne paraguaya tiene sello de calidad, tiene inserción en el mundo, y eso hay que valorar y cuidar. Estamos a veces en el 4º lugar, estamos en este momento en el 6º lugar de exportación del mundo, competimos con Australia, con Estados Unidos, y ese tema no tenemos que perder. Entonces, acá surge el problema por inconductas y malas acciones de ciertas personas. Entonces, dice, no, a mí me quieren sacar el frigorífico, no es cierto. Acá se importó carne, se trajo, habría que ver también la tipificación exacta de qué es lo que ha ocurrido, por lo que sí hay una negligencia de las autoridades oficiales del Estado paraguayo, eso no podemos también tapar, nosotros admitimos eso. Aduana permite que entre carne sin la licencia previa del Ministerio de Industria y Comercio. Aduana permite que entre carne al Paraguay sin certificado de Cenaxa, y eso indica también ciertas debilidades, ¿verdad? Y esa carne entró, llega a los frigoríficos, y bueno, ahí también hay involucramiento de que el Cenaxa tiene su cuota de responsabilidad, porque tiene un sistema de inspección oficial veterinario en cada matadero, en cada frigorífico, y esos factores fallaron, ¿verdad? Entonces ahí está la auditoría interna de gestión, está el sumario, y se va esclareciendo todos los hechos, aparte de darle la oportunidad al frigorífico de que ellos puedan descargar, hacer su descargo pertinente. Acá Ministro, tuvimos eso. Hoy hablábamos con el nuevo titular de Cenaxa, o sea, yo escuché la nota mejor, porque fue antes de que llegara, pero lo que más me sorprendió a mí es algo que todavía no está confirmado, y yo no sé si ya ustedes ya confirmaron eso, pero el nuevo titular de Cenaxa habla de que
la carne importada, porque a nosotros el frigorífico Concepción nos dice, bueno, la carne importada de Brasil fue para consumo local, Sí, solo para Paraguay. sí. Pero el titular de Senaxa, el nuevo, da a entender que esa carne importada de Brasil fue reexportada como carne paraguaya. Eso ya está confirmado, porque eso sería una catástrofe. Porque eso también dijo Leite después cuando Sí, hablamos más tarde, sí, que el por eso propio es que- ministro le Sí. había, Bueno, que había indicios. Se dijo muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo que cuidar mucho lo que digo y también lo debe hacer el presidente de Senasa porque nuestras versiones son oficiales, ya no, Sí. Y no son- es cualquiera. no, No es Petengil, por ejemplo, hablando, como dijo el jueves, claro, claro. acá en el programa de Mina. Mina, yo estaba presente, Carlos. Bueno, ¿verdad? y ahí dijo Bueno, categóricamente Petengil. Eso es otra posición. El presidente de Senasa representa al sistema oficial veterinario del Paraguay. Yo soy el nexo entre el Ministerio de Agricultura y Senasa con el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros digamos va a ser difícil que se borre, ¿verdad? Y tenemos que atender muy bien lo que vamos a decir porque tenemos que tener la certeza absoluta. En realidad, no se puede importar carne de un tercer país para la exportación. Eso es Eso sabemos clarísimo. que está prohibido. Está prohibido, ¿verdad? Sí hay hechos graves en el sentido de que entró carne sin licencia, fue a parar a frigoríficos que también exportan. Eso no quiere decir que exportaron, ¿verdad? Entonces nosotros estamos buscando la trazabilidad y le dimos la oportunidad a los frigoríficos que presenten la documentación, ¿verdad? Se hizo un estudio minucioso, acabado de los lotes que entraron al frigorífico, la trazabilidad completa de todos esos animales, el destino final. Ahora estamos cruzando con tributación, los impuestos pagados. O sea, hay un estudio muy acabado, muy somero, porque si eso ocurrió es gravísimo, ¿verdad? Yo quiero creer que no ha ocurrido, pero Ojalá sí, que no haya ocurrido. No, yo estoy casi seguro, no puedo dar la certeza, eso es Bueno, imposible. Pero entre que usted que dice que no ocurrió, pero el titular de Senaxa nos dice que sí pero ocurrió. hay que entender que Carlos también... Ahora sí, ese estará culpable. No. Hay que entender que No, a veces... ¿No por Saini? No, porque yo tenía... No te culpo, Carlos. No, independientemente de eso. Porque yo el sábado ya dije. Sí, yo sé. El sábado estuvo con nosotros Joyburú, Sí. que fue viceministro. Sí, le Y él conozco. estaba desesperado y preocupado para que no se le dé a Senaxa un tinte político. Sí, me y dijo. mencionó, él a un ex funcionario de Senaxa, creo que Daniel Rojas, Rojas, el presidente de Senaxa. que fue presidente de Senaxa. Sí. Liberal, Y según presidente Joyburú liberal. destruyó Sí. Senaxa. Él Es estaba cierto en la En la cancha época de del carrera Lugo. y apareció la tosa y se cerró el Sí. mercado. Fue así. Sí. Exacto. Eso fue. No, Bueno, y ahí hablando de ahí nos daban la información de que había datos de que se podía arreglar esta cuestión con el frigorífico Concepción, pero también que había indicios de que esa carne que se trajo del Brasil se volvió a sacar a otros mercados. Pero yo ahí pregunto, ¿qué hacía el funcionario o qué el responsable de Senaxa en ese frigorífico? ¿Él acaso no tiene que certificar? Bueno, El Ivo. por eso hay jefes, dos subjefes normalmente, después está la inspección veterinaria oficial y después están los idóneos veterinarios, están los técnicos, o sea, no es un tema fácil, ¿verdad? Y depende de qué país importe, tiene sus propias reglas, ¿verdad? Caso de Israel, viene un rabino, el rabino sacrifica el animal que va a ser exportado. Cada animal es sacrificado por el rabino. Hacen el degüello, ¿verdad? Hoy exigen una caja especial y un montón de reacondicionamiento que sale $50.000. El caso de países como la Unión Europea tiene otro tipo de control. Chile tiene su propia inspección también aparte. O sea, cada país tiene su sistema propio de control y depende mucho del estatus sanitario de cada país. De repente nosotros tenemos el mismo estatus del Mercosur, ¿verdad? La Unión Europea, los países del primer mundo tienen un estatus superior, ellos son libres de todas sin vacunaciones, ¿verdad? No compran carne con hueso, por ejemplo. Y el tema de menudencia es muy difícil que ellos hagan calificar también. Entonces varía mucho eso. Es difícil que se haya hecho esa exportación. Sí se transgredió normas propias de la institución, o sea, de repente hay una resolución 683 de Senaxa que dice que no se puede llevar animales bovinos o derivados subproductos cárnicos bovinos a frigoríficos de exportación. Igual se hizo eso. Esas son cuestiones que son faltas graves y ahí está la discusión con Frigorífico Concepción que hacerse pasarse por víctima y puso en jaque, puso en riesgo a toda la producción paraguaya. Eso es gravísimo.
Más o menos, y viene con cierta soberbia este señor y quiere más o menos imponer la cosa. Dice, si no me habilita, yo cierro mi frigorífico. ¿Eso dijo hoy? Dice siempre, ¿verdad? Más o menos se cree un poco el patrón de todos nosotros, ¿verdad? Yo no hago, informo, ¿verdad? Le dije, mira, así como usted puede cerrar su frigorífico, nosotros también le podemos cerrar. No es ninguna amenaza, pero deme las herramientas para que nosotros podamos subsanar este problema. Nosotros no tenemos ninguna instrucción, ningún solo interés en crearle problemas absolutamente a nadie, pero tenemos que clarificar. Por un lado, ¿dónde estamos los paraguayos? ¿Somos ciudadanos de segunda, Carlos? ¿O de tercera, que alguien puede importar carne a nuestro país y pasar por encima de los controles higiénicos sanitarios y nosotros tenemos que comer lo que a ellos se le antoje? Es una falta gravísima. ¿Por qué él va a traer carne que es para los paraguayos y va a pasar los controles higiénicos sanitarios de la carne? O sea, no va a tener la certificación de SENASA, porque eso dice, solo se puede importar para consumo interno, ¿verdad? Ahora, tenemos que certificarle a los países que compran nuestra carne, los que importan la carne paraguaya, que la carne que le vendemos es paraguaya, porque dice, tiene que haber nacido el animal, ser criado y faenado en el país, ¿verdad? Eso está todo escrito, acá no hay ninguna regla inventaria. Entonces, nos tenemos que poner la fuerza y vamos a hacerlo, vamos a cumplir. Falta algunas cuestiones que ciertos números no coinciden, no es grande ya la diferencia, pero encontrar y determinar bien dónde fue a parar esa carne, en qué frigorífico y qué se hizo, ¿verdad? Pasó que hicieron hamburguesas, que fue al mercado interno, todo eso tenemos, pero falta alguna... ¿Tienen posibilidades realmente de lograr la trazabilidad para llegar a decir, bueno, no se reexportó o sí se reexportó? Sí, yo creo que ¿Hay herramientas para saber eso? Hay herramientas, se tienen todos los lotes, o sea, ¿cómo empieza el sistema así? Ahí tenemos tiempo, sí, ¿verdad? claro. Sí. Bueno, cuando un frigorífico va a importar, ¿qué es lo que hace? Va un veterinario acreditado es un profesional que no es funcionario público, pero está acreditado en SENASA, va al establecimiento ganadero donde está la carga. Ahí hace una inspección rápida de todo el hato de ganado. Ese hato se embarca, llega con las guías correspondientes de marca, llega al frigorífico, ahí entra, se recibe por otro inspector veterinario. Eso se procede a una serie de medidas higiénico-sanitarias, bañado, etcétera, etcétera, y ya se completa el lote. El lote es verificado con una inspección antes de entrar al sistema de sacrificio o de faenamiento. Entra al sistema de faenamiento, ahí uno por uno se va faenando. ¿Y cómo cobra hoy? Antes se vendía al peso vivo, hoy se cobra la canal, el animal faenado, o sea, el establecimiento, el dueño, el propietario cobra por el animal faenado. Entonces hay un seguimiento también de los dueños o propietarios. Entonces cada canal, o sea, una vez que se faene todas las redes, queda la canal, queda la carcasa del animal, eso se ve el rendimiento, de qué lote es, si es de qué sexo, la tipificación, etcétera, el rendimiento, y se clasifica, se califica y se tipifica ese ganado, y después se va a destino, ¿verdad? Ahí va a la fase de prefrío, frío, desposte, toda una serie de pasos que se da para por fin llegar al mercado. Pero cuando llega al mercado, el que compra, el importador internacional, sabe de qué lote es, de qué sexo es el origen de la carne, o sea, la trazabilidad, cuántos dientes tiene, o sea, eso es la edad, y tiene todo el seguimiento, ¿verdad? Ahora, ministro, ¿eso está informatizado? ¿Hay una tecnología para eso? ¿O hay en papeles y hay que empezar a buscar? Bueno, hay frigoríficos que tienen informatizado y se hace primero en planilla, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que mejorar otros aspectos también, pero Sí, se porque tiene bastante. El exdirector de aduana, cuando estuvo aquí, explicó también que SENASA tiene un sistema perimido, un sistema todavía en papel, que dista mucho de la tecnología que aduanas hoy maneja, y que por ahí también viene un problema del día a día. Eso es otra cosa, ¿verdad? Otra falencia. Hay una ventanilla única de exportación que funciona. La ventanilla única de exportación le tiene a todas las instituciones juntas y se exporta sin ningún problema. Hay otra ventanilla que es la ventanilla única de importación. En el año 2015, el Ministerio de Hacienda, por el decreto 3002, implementó el sistema. Cuando se aprueba también la firma digital, coincide con esa época en el Parlamento,
Entonces establece la ventanilla única de importación y el sistema digitalizado de todo la exportación e importación. Ahí el Ministerio de Hacienda le da 6 meses a aduana para que elabore el reglamento interno que se va a utilizar para la implementación de la ventanilla única de importación. Todas las instituciones se adecuan y Cenaxa en el 2006 también emite una resolución interna firmada por el doctor Hugo Llaga que también se va a acompañar a la ventanilla única de importación. Cenaxa no lo hace en papeles, pero no lo lleva a la práctica. Claro. ¿Por qué? Porque dice que el sistema digitalizado puede ser vulnerado, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a hacer la autorización de importación con un papel de seguridad. Vamos a hacer una pausa, por favor, y tenemos otras preguntas para Luis Neitin, ministro de Agricultura y Ganadería. En un ratito. Bueno, esto es el colmo. El otro día le receta al doctor Boixia lo que tiene que tomar esta noche para dormir. Recetas caseras yo le estoy dando. Zapatera a sus zapatos. Ejercicio ilegal de la medicina. ¿Qué pasó con Ido Llaga? ¿Por qué lo cambiaron? Y bueno, tiene la institución su responsabilidad, Carlos. Acá te estaba diciendo, ya aduana tiene responsabilidades. Ministerio de Agricultura tiene sus responsabilidades y Ido Llaga tiene. Hoy me decían, justamente la misma persona que vos nombraste hoy, Carlos, del señor, yo lo conozco como Petoto Iburu, ¿verdad? Fue viceministro de Ganadería en 2 oportunidades, en 2 gobiernos. Él decía, no queremos que se politice. Y yo le dije, discúlpame, yo soy político y soy técnico, no hay problema. Nosotros te garantizamos que no vamos a politizar nada. Pero acá falló la parte técnica, no falló la parte política. Acá falló la parte técnica y eso vamos a dejar bien. Pudo haber hecho muy bien muchas cosas. Hizo muy bien, es vicepresidente de la OIE, fue reelecto miembro del Consejo en 2 periodos consecutivos, pero evidentemente que el sector privado en Cenaxa tenía demasiada influencia hacia lo que tenía que hacer la institución. Eso a mí no me sacan de la cabeza eso y se nota, o sea, no puede fallar los sistemas de inspección veterinaria que vos mismo dijiste, o sea, no puede ser que los fusibles no saltaron, no puede ser que entró la carne y no se sepa, no puede ser que nadie informó eso y surge todo este problema, ¿verdad? Por un accidente. Acá vamos a ser sinceros, la carga cayó en una verificación aleatoria que hace la Policía Nacional con Alcar, hace a 3 kilómetros del frigorífico Concesión. El frigorífico Concesión se dice la carne venía a Asunción y yo le pregunto, ¿y por qué la carne se va por Concesión para venir a Asunción? Es lo mismo, Carlos, que yo te diga a vos, mira, Carlos, yo voy a traer arroz de Carmen a Asunción y me voy por Ciudad del Este. Eso mismo pasó. Pero no, lo que pasa es que decían que iba a venir por supuestamente la Traschaco y esa está casi imposible. Ministro, usted acaba de decir un tema del que se habla siempre con insistencia con respecto a la influencia que tiene el sector privado en Cenaxa. Sí. O sea, léase ARP, léase los ganaderos. Así es. Pero cuando uno habla con los ganaderos dice, bueno, la construcción del mercado de la carne y el sitial a donde llegó Paraguay fue gracias a ese trabajo conjunto y a una influencia fuerte que tuvieron los ganaderos en Cenaxa. Categórico eso, es cierto. ¿Verdad? Es cierto. ¿Verdad? Es cierto. Yo te puedo separar. Sí, el problema, pero usted también decía hace rato que me parece muy interesante, que a mí es cierto que falló Frigorífico Concepción y los otros frigoríficos que fueron multados, pero acá el refer es el gobierno. O sea, falló Aduana, falló Cenaxa, falló Ministerio de Agricultura. Sí. O sea, si el refer se vende, sabemos cómo termina el partido. El gobierno tomó la medida oportuna, dio señales claras al mundo de que no iba a permitir que esto quede en la impunidad. Pero lo que fallaron fueron sus jugadores. Todos fallaron, sí, ¿verdad? Todos fallaron. Categórico es eso, ¿verdad? Yo te quiero separar Cenaxa en 2 sectores bien diferenciados. Por un lado, lo que nos posiciona en el mundo, en la OIE, en la Organización Internacional de Epizodia o Organización de Salud Animal, es el sistema sanitario del Paraguay, que es ejemplar. Y ahí hay una asociación público-privada que es Fundasa, donde todo el sistema de vacunación, inmunización, control serológico, todo eso lo lleva adelante la parte privada
y fiscalizado por Cenaxa. Sí. Eso funciona muy bien, eso está muy bien, es contra la fiebre aftosa y la brucelosis. Pero lo que falló es la otra arista de Cenaxa, que es mataderos y frigoríficos, ¿verdad? Entonces, por un lado estamos muy bien en el estatus sanitario y por otro lado tenemos deficiencia. Entonces, pero el gobierno reconoció y tomó la medida pertinente. Ahí vienen todos los cambios, ¿verdad? Y le tocó también a Idoyaga en ese sentido, ¿verdad? Entonces, hoy lo que tenemos que hacer es corregir lo que haya de corregir, más inspección veterinaria, más control, tenemos que mejorar, y eso estuvimos hablando hoy en la Asociación Rural del Paraguay. El presidente me pidió de que dejemos algún legado. Paraguay no tiene una ley de carne, por ejemplo. Me pidió que elaboremos una ley de carne y que dejemos para el próximo gobierno la implementación, que hagamos mayor correlación. Decía cierto, algo muy cierto, decía hoy Burú. Hoy el Cenaxa es autónomo y autárquico, o sea, recauda y tiene decisiones propias. Entonces tenemos que vincularle también parece un ente así aparte, ¿verdad? Y tiene mucho dinero también, ¿verdad? Entonces tenemos que vincularle a otros sectores y que realmente se trabaje en forma interconectada, que muchas veces nos falta. Y nosotros reconocemos los errores, eso aceptamos, hay falencias, pero se tomó las determinaciones pertinente. Nos decían, no se le puede cambiar a Idoyaga porque nosotros en su función de Cenaxa sí se tomó la medida, ¿verdad? ¿En su criterio el Ministerio de Industria no tiene también parte de la culpa porque tenía que haber dado también las autorizaciones? No, acá justamente un poco también la falta de cohesión entre las instituciones. El Ministerio de Industria y Comercio lo que da es la licencia previa, pero la licencia previa se expide después de tener la certificación sanitaria. O sea, claro, pero tiene que recurrir a Industria y Comercio. Tiene que Industria y Comercio tiene que ir a buscarle al que... Claro. Acá el que tiene la mayor culpa es aduana, que permitió que ocurra todo lo que ocurre. Pero perdón, se le da la certificación da Cenaxa. Sí. Para la exportación. Para la importación. La autorización. La autorización. La autorización. ¿Por qué dices? Al final de cuentas, es la certificación sanitaria, es una autorización de importación, pero como tenemos el mismo estatus con Brasil, lo que para Brasil está habilitado para Paraguay. Y con ese documento vos tenés que ir a Industria y Comercio. Sí, así y con ese documento de Industria y Comercio, más el de Cenaxa, vos estás habilitado para traer la carga. Así mismo. Y eso no se hizo. No, en absoluto. No hicieron... En la mitad, 50%, 3.688 toneladas. No, pero eso es de Concepción. Eso es de Concepción. Claro, lo que los otros no tenían la licencia previa. La licencia previa. Solo la licencia previa. Y un poquito Frío Norte ingresó carne sin certificación sanitaria, pero son 207.000 kilos. No sé, Carlos, si podemos salir del tema. Vamos a hacer la pausa. Hacemos el último corte. Y después le preguntaba, doctor, todo lo que le quería preguntar, y te va a responder todo él. No, yo quiero preguntarle esto que... ¿De qué parte de la vaca? La catalogó como carnicería política. Ya volvemos en un ratito. Bueno, última parte del programa, doctor Bauxia, por favor. No, le quería preguntar si Horacio Cartes fue mal asesorado, mal informado para lanzarse a la pileta sin agua en el tema de su senaduría. De la renuncia. La renuncia. No creo, ¿verdad? Esa situación venía a venir ya. Nosotros en un tiempo atrás le habíamos dicho que él, si quería jurar, tenía que renunciar al cargo de presidente de la República. Yo creo que nosotros le hemos... Jurar antes. Sí, con el grupo, sí, claro. Renunciar antes. Que tenía que renunciar, ¿verdad? Y eso nosotros le hemos dicho en un principio. No, pero perdón, usted le dice renunciar mucho antes. Antes de la proclamación. No. Antes de la época antes que tenga la fecha de juramento del resto de los senadores, ¿verdad? Claro. Antes del 1 de julio. Eso le habíamos dicho siempre. Nosotros le indujimos esa situación, ¿verdad? De que queríamos que él jure, ¿verdad? Ese es un pedido nuestro de lo que estamos con Horacio Cartes. Para nosotros es importante que él jure. Él muchas veces nos dijo, bueno, si juro o no juro, eso no nos afecta, ¿verdad? Muchas veces nos ha dicho. Nosotros dijimos, como movimiento, usted tiene que jurar para senador. Siempre le hemos dicho. Ahora, ministro, uniendo un poquito nuestra primera parte del programa, decía el senador Carlos Amarilla que no hay todavía mucha voluntad de juntarse y trabajar por la transición de un gobierno a otro. Usted en su ministerio, ¿qué específicamente están haciendo como para brindar todos los datos a la gente de Añetete que va a tomar la posta?
Yo le pedí permiso al señor presidente, a Horacio Cartes, para poder hablar con Marito y para poder informarle todo lo que hay en la institución, porque me parece que corresponde. Hay situaciones que hacen a su futuro gobierno, casos de préstamos, el censo agropecuario, un tema importante. Hay créditos para la reestructuración del ICTA, Instituto Paraguayo de la parte agrícola. También tenemos otros 15 millones de dólares para reformar justamente Senaxa, ofrecido por el BID. Bueno, todo eso dependerá de lo que diga el señor presidente electo, que es Mario. ¿Y qué le respondió el presidente? Me autorizó, ¿verdad? Yo ya le solicité la audiencia al señor Mario Aldo Benítez para informarle, ¿verdad? Y creo que en el mismo sentido todas las instituciones tendrían que hacerlo, ¿verdad? Tendrían que hacer, porque aquí a 2 meses y medio tienen que asumir, y es importante que se les facilite. Mismo en este momento vamos a empezar a elaborar el presupuesto para el año 2019 y ya tienen que participar su gente en Pero esa... no tiene usted un interlocutor válido. Todavía no han sido designados, por lo menos en lo que respecta... Pero ministro, eso pues pasa, cuando no hay institucionalidad, pues pasa por el voluntarismo. Sí, así es. O sea, usted tiene la voluntad de transmitir esa información, sí, pero a lo mejor otro ministro no tiene la voluntad. Entonces, ese es el problema de la institucionalidad. O sea, una cosa es que cuando ya hay un equipo de transición, ya hay una información sí, oficial que se transmite. O sea, usted, porque es un político de raza, entiende que esto tiene que ser así. Mientras hay un capricho por el otro lado de no firmar el decreto, bueno, usted considera, porque eso es lo que tiene que pasar, eso es lo que tiene que pasar en términos institucionales, pero es su voluntad, no es la voluntad del gobierno. Pero la institucionalidad conlleva responsabilidad también, y no te puedes quedar esperando de brazos cruzados que se firme un bendito decreto para empezar a inmiscuirte en las cosas que después vas a tener que administrar. Pero si de él depende. Yo entiendo... No, pero el ministro está diciendo, le pongo los papeles enfrente y no me nombra un interlocutor. No. Digo que le pidió yo le pedí permiso a audiencia, solamente claro. eso, ¿verdad? Yo voy a decir claro, desde el punto de vista oficial, del 24 he jurado como ministro, primera vez que estoy en el gabinete, ¿verdad? Pero sí nos importa quién quisiera ocultar la información al presidente que va a venir y que de todo modo va a acceder a esa información. No hay forma de ocultar, incluso después va a tener la oportunidad de auditar tu gestión. O sea, va a llegar a eso, o sea, nos guste tarde o temprano llega y va a ser el que va a tener la decisión de auditar o no la gestión de todo. Entonces, ¿quién quisiera o quién va a querer ocultarle ninguna información? Yo creo que, y como colorado, con mucha más razón, yo necesito, deseo, quiero de que Mario Aldo Benítez haga la mejor gestión, porque para nosotros los colorados eso es vital. Y voy a hacer esa pregunta, ¿verdad? Porque no estoy al tanto, ¿verdad? Pero sí como colorado, y siempre he militado en la fila de mi partido y siendo miembro de la Junta de Gobierno, nosotros necesitamos que haya un acercamiento entre las dos partes. ¿Qué pasó entre Mario Aldo Benítez y Horacio Cartes? Porque parecía que después de terminadas las internas, rápidamente hubo el abrazo republicano, por llamarlo de alguna manera, ganó Mario Aldo las elecciones generales, pero parece que se enfriaron las relaciones a partir de ese momento. A su criterio, ¿qué fue lo que pasó? Realmente no estoy entendiendo muy bien, ¿verdad? Pero nosotros justamente hoy estuvimos, yo casi tarde llegué a la comisión ejecutiva del partido y justamente hablamos de este tema y tenemos que pedirle a través del partido justamente un acercamiento, porque el Partido Colorado tiene que ser el sostén del gobierno de Mario Aldo Benítez. Y ya no condicionar nada, sino que buscar el buen relacionamiento, que lo hubo. Esta elección de parte de Mario Aldo Benítez se gana por justamente la capacidad que él tuvo de unir a dos movimientos. Acá no podemos, se habló que se le traicionó uno que otro, muchas cosas. A lo mejor yo creo que ese ha sido una parte de una especie de dolor o división que se dio en este tiempo. Justamente después de las elecciones se habló mucho y mucha gente dijeron muchas cosas, ¿verdad? Pero si uno suma los votos que tuvo Añetete y los votos que tuvo Honor Colorado, tenemos todos los votos de la interna y un poco más encima, ¿verdad? Si no, el partido no hubiese ganado. Bueno, ese mismo camino tenemos que volver a reencauzar y que gobierne Mario Aldo Benítez con el Partido Colorado. ¿Usted cree que Mario Aldo pudo haber hecho más
en cuanto a la incidencia que tiene sobre su grupo por el tema de la renuncia. No, yo lo entiendo, es difícil. A mí justamente me preguntaban cómo me llevo con Mario Benítez y él muchas veces hemos tocado el tema y dijo verdad. Él siempre da verdades cuando argumenta las cosas, ¿verdad? Y ellos tienen otro sistema. Nosotros tenemos en el movimiento No Colorado a lo mejor un verticalismo más como forma de acción. Y en NTT ellos están acostumbrados a debatir y tienen otro tipo de personas, ¿verdad? Y justamente... Sinceramente, ¿usted cree eso? Yo creo eso. Y la gente que no estaba de acuerdo a lo que fue el movimiento No Colorado es la que se puso en contra y a lo mejor no tienen toda la misma idea, pero le unió el anti nosotros en ese momento. Usted colaboró de manera muy importante en la campaña de Marito, incluso Sí. después de las internas. Sí. Tuvo un trato personal bastante armónico con él. ¿Tiene idea de cuál va a ser su proyecto personal una vez comenzado el gobierno de Marito? No, en absoluto, ¿verdad? Yo no pensé en eso y tampoco nosotros vamos a pedirle absolutamente nada, ¿verdad? Tiene todo nuestro acompañamiento. Como colorado y respetuoso de la voluntad popular, el pueblo se expresó en dos oportunidades. Primero se expresa en la interna y después se expresa en las generales y eso nosotros respetamos. Si uno dice que es democrático y profesa eso, tiene que entender que el pueblo dictaminó y él es el presidente y él tiene que elegir su gabinete, él tiene que elegir su gente y nosotros le vamos a acompañar, pero en luto estamos apegados a nada ni le vamos a pedir nada, no por orgullo ni capricho, sino que es lo que corresponde. Ministro, usted durante la campaña, incluso en los momentos más duros de la campaña, de mayor petardismo verbal, por lo menos de una manera, fue usted muy prudente en sus expresiones, recuerdo. Hoy, ¿cómo ve esta disputa verbal nuevamente que está habiendo? Es como si la interna colorada, es como si tuviésemos una máquina del tiempo y se volvió a la interna colorada. Empezando por el presidente del partido, Pedro Aliana, y también los apoderados que en cierta forma dieron a entender que le harían un juicio político al presidente de la República. O sea, dieron a entender como mensajes bastante peligrosos, diríamos, para un gobierno que se inicia. Le pregunto a usted, más que nada, con respecto a los referentes de Honor Colorado, el lenguaje que utilizaron como una especie de amenaza al gobierno electo. Yo seguí en cierta manera mucho, ¿verdad? Y yo no entiendo que se haya dicho en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que lo que quisieron decir es que el Partido Colorado le va a dar sostén al gobierno de Mario Abdo Benítez, que no, lo que se advirtió no es una amenaza, sino que advirtió, el que dijo, de que la oposición estaría acercándose y ofreciéndole garantías para gobernar. Cuando Mario Abdo Benítez ya no tenga el respaldo del 50% de lo que fue el movimiento, el Partido Colorado, específicamente el movimiento Honor Colorado, ellos le dejarían y se volcarían en contra y habría un enojo de seguir acompañándolo. Yo entiendo en ese sentido la apreciación, no sé si me estoy expresando en la forma correcta, pero en el momento que no le dejen jurar a Horacio, en el momento que no haya cabida para la gente dentro del partido y ser de Honor Colorado, entonces ¿qué interés tendrían en defender su gobierno? Yo entiendo de ese punto, no como una amenaza, sino como una advertencia. Yo le entiendo así a los que hablaron, yo no hablé en ese sentido. Por último, ¿es imposible, no se va a dar o existe todavía posibilidad de que se le acepte la renuncia en este periodo al señor Cartes? Yo creo que sería muy malo no darle la renuncia, ¿verdad? Pues una cosa es jurar, eso es otro tema, pero la renuncia, ¿cuál es el impedimento legal? Eso no es inconstitucional, no atenta contra ninguna ley, no atenta contra la Constitución. Cualquier ciudadano tiene el derecho de decir, bueno, hasta acá llegué, yo pido renunciar. Eso no, acá en ese sentido no hay nada malo. Que se discuta lo otro es otra historia, ¿verdad? A pesar de que los organismos institucionales ya dijeron que puede jurar, pero él está pidiendo renunciar. Y dijo bien claro, ¿verdad, don Horacio? Él no quiere seguir con este tema de ser senador si no tiene el acompañamiento de todos los colorados. Eso fue categórico. Eso nos dijo en más de una oportunidad. Él va a seguir si le acompañan los colorados. Si los colorados
no le acompañan, él no quiere ya seguir con este tema. Gracias, ministro, por venir esta A noche. ustedes, Muy a amable, muy ustedes, gentil. gracias. Gracias, Estela, Alfredo. Hasta el lunes. Buen viaje, querido Andrés. Gracias, Carlos, Estamos muy amable. comunicados permanentemente. Sí, Te vamos a señor. molestar de vez en cuando. Llamame cuando quieras. A la gente que nos elige y nos prefiere también, muchísimas gracias. Mañana tempranito a las 5 estamos en Monumental AM 1080 como todos los días de lunes a viernes. Buenas noches y hasta la próxima semana.